¿Te atreves a descubrir la ejecución más cruel de la historia? Prepárate para conocer métodos brutales y a sus víctimas más famosas. Pero hay una sorpresa que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿qué significa realmente crueldad en el contexto de las ejecuciones? No se trata solo de dolor físico, aunque eso juega un papel importante. Piensa en la duración del sufrimiento, amigo. Una muerte rápida e inesperada es diferente a una agonía prolongada, ¿verdad? También importa la humillación pública, la degradación impuesta a la víctima ante la multitud. ¿Se buscaba un espectáculo de terror, un mensaje político o simplemente una satisfacción personal del verdugo? La intención detrás del método también es clave. ¿Era una ejecución funcional para eliminar una amenaza o un acto deliberadamente sádico diseñado para infligir un máximo sufrimiento? Imagina la diferencia entre un rápido golpe de espada y un desmembramiento lento y doloroso. La simbología también cuenta. El método elegido tenía un significado especial, un mensaje codificado dirigido a la sociedad. Y por último, pero no menos importante, está el contexto histórico y social. Lo que se consideraba cruel en una época puede parecer relativamente benigno en otra. Las normas morales y las expectativas sociales cambian con el tiempo, influyendo en lo que se percibía como un castigo justo o una tortura despiadada. Así que, antes de juzgar, debemos entender el trasfondo de cada ejecución. Una muerte lenta, una agonía prolongada. Así era la rueda, amigo. Imagina, te atan a una gran rueda de madera y comienza el suplicio. Primero, te rompen los huesos de las extremidades, uno a uno con una maza. Un golpe, un grito, otro grito. El sonido de los huesos quebrándose, el crujido de la madera. ¿Te lo imaginas? Luego, te colocan en la rueda, tus miembros destrozados colgando como trapos. El sol abrasador, el frío de la noche. El dolor es insoportable. Una tortura que dura horas, a veces días. Los cuervos, las moscas, la deshidratación, la inanición, una muerte lenta y espantosa, una lección pública de terror. Y aquí es donde te hago una pregunta. ¿Qué harías tú para evitar este destino? Piénsalo bien, porque este método, amigo, no era solo una ejecución, era un espectáculo, una advertencia, un mensaje aterrador para cualquiera que osara desafiar el poder establecido. Recuerda, la crueldad no solo se mide en el dolor, sino también en la duración del sufrimiento. Pero la rueda no era la única forma de infligir un terror lento. Hablamos del descuartizamiento, amigo. Imagina la escena, una plaza atestada de gente, el silencio expectante roto solo por el murmullo de la multitud. En el centro, tú, atado a un poste, esperando tu destino. El verdugo, con su hacha afilada, se acerca. La tensión es palpable, un escalofrío, recorre tu espalda. El primer golpe, y luego otro, y otro. Cada golpe, un grito ahogado, un chorro de sangre. Tus miembros son separados de tu cuerpo, uno a uno, un espectáculo brutal y aterrador. La muchedumbre observa, algunos con horror, otros con una macabra fascinación. Es un final espantoso, una muerte lenta y atroz, un mensaje claro de poder y justicia, o más bien de la ausencia de ella. Piensa en el terror, la agonía prolongada, el impacto psicológico en quienes lo presenciaban. No era solo una ejecución, era un mensaje, una demostración de poder, un espectáculo diseñado para aterrorizar y controlar. Y recuerda, esto no era una excepción, era una práctica común. ¿Quieres saber más sobre otras ejecuciones igualmente brutales? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Pero espera, que el ahorcamiento no era tan simple como colgar a alguien de una soga. Hablamos de variantes, amigo. Imagina una horca alta, donde la víctima se retuerce durante horas, un lento y agonizante baile con la muerte. O quizás una horca baja, donde la víctima se estrangula rápidamente, sin el prolongado sufrimiento. La elección, a menudo, dependía del crimen y del capricho del verdugo. ¿Y las víctimas? ¿Quiénes eran? Desde nobles poderosos que conspiraban contra el rey hasta simples campesinos acusados de herejía, el patíbulo no discriminaba. Recuerda a Anne Boleyn, segunda esposa de Enrique VIII. Su caída fue tan rápida como su ascenso y su final, un ahorcamiento seguido de decapitación. Una escena digna de recordar, ¿verdad? Pero no solo la realeza sufrió este destino. Piensa
en los numerosos campesinos acusados de brujería durante la caza de brujas. Miles fueron colgados, sus cuerpos balanceándose en el viento como espantapájaros macabros, un triste testimonio de la superstición y el miedo de la época. ¿Te imaginas el terror en sus ojos momentos antes de la caída? El ahorcamiento, en sus múltiples variantes, era un espectáculo público, una lección brutal y una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar el orden establecido. Y aunque parezca increíblemente cruel, era una de las formas de ejecución más comunes de la época. Ahora, dime, ¿qué te parece más impactante hasta ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte los siguientes métodos de ejecución. Pero la muerte por ahorcamiento era solo el principio. Imagina ahora, amigo, el terror de sentir el fuego devorando tu piel, las llamas lamiendo tus huesos. La hoguera, símbolo de la Inquisición, se convirtió en la sentencia para miles acusados de herejía o brujería. Piensa en el miedo, en el olor a carne quemada, en los gritos desgarradores que resonaban en la plaza mientras el cuerpo se consumía lentamente. Una muerte espantosa, un espectáculo público que pretendía ser una lección, pero que en realidad solo mostraba la crueldad humana. Muchos fueron quemados vivos, acusados sin pruebas, víctimas de la superstición y la ignorancia. Mujeres ancianas, sabias de su aldea, acusadas de brujería solo por poseer conocimientos de hierbas medicinales. Otros, herejes que se atrevían a cuestionar la doctrina oficial. Sus cuerpos, reducidos a cenizas, se convertían en un terrible ejemplo para aquellos que osaban desafiar el poder establecido. La hoguera no era solo una ejecución, era un mensaje de terror, una demostración de poder. Recuerda, amigo, que detrás de cada ejecución había una historia, una vida, un ser humano. No solo eran números en un registro histórico, eran personas con sueños, miedos y familias. Y aunque estas historias son difíciles de escuchar, es importante recordarlas para que no se repitan. Sus muertes deben servirnos como un recordatorio del horror de la intolerancia y la injusticia. ¿Te gustaría saber más sobre otras ejecuciones igual de crueles? Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Pero la hoguera, aunque terrible, era solo una muestra de la crueldad humana. ¿Te imaginas ser desollado vivo? ¿Sentir cómo te arrancan la piel a tiras mientras la vida te abandona lentamente? Algunos nobles, en su perversa inventiva, idearon métodos que se extendían más allá del simple dolor físico, llegando a la tortura psicológica extrema. Prepárate, porque lo que viene es mucho peor. La rueda, por ejemplo, era una ejecución que se prolongaba durante horas, incluso días. Te rompían huesos, te desgarraban músculos, te dejaban expuesto al sol y a los animales. Una agonía lenta e implacable. Y recuerda, amigo, que esto no era solo para criminales comunes. Nobles, reyes e incluso figuras de la Iglesia sufrieron estas torturas. Sus gritos, sus súplicas, quedaban grabados para siempre en la memoria de quienes los presenciaban. Pero aún hay más. Métodos que escapan a la comprensión, que desafían la imaginación. Métodos que te dejarán sin aliento. Suscríbete para no perderte la segunda parte. Descubre métodos aún más terribles. Historias que te helarán la sangre y te harán cuestionar la naturaleza de la humanidad. No te lo pierdas. La historia está llena de oscuridad. Y nosotros te la vamos a mostrar. Algunos métodos eran sencillamente inimaginables. Piensa en la empalación, una ejecución que se prolongaba durante horas, días incluso. Te clavaban una estaca afilada, lentamente, a través del cuerpo, desde la zona pélvica hasta salir por el cuello o la boca. Imagínate el dolor insoportable, la agonía prolongada, la humillación pública. No era solo el dolor físico, era la humillación. Exhibido ante la multitud, desnudo, vulnerable, con tu cuerpo convertido en un macabro espectáculo. La muerte llegaba lentamente mientras tu cuerpo se debilitaba, mientras tu sufrimiento se hacía público. Una lenta agonía, una tortura que duraba hasta el último aliento. Vlad el III Drácula, el príncipe de Valaquia, fue famoso por usar este método de ejecución. Se dice que miles de personas fueron empaladas bajo su reinado, un acto brutal que le valió el apodo de empalador. Imagina el terror que debía de inspirar este hombre, capaz de infligir tal sufrimiento a sus enemigos.
Pero la empalación no era la única forma de infligir un sufrimiento prolongado. Imagina esto: te atan a un potro, tus extremidades extendidas hasta el límite de su resistencia. Los verdugos, con una frialdad escalofriante, comienzan a estirar tus miembros, lentamente, sin prisa, sin piedad. Cada centímetro es un nuevo tormento, un dolor que se expande, que se agrava, un grito ahogado en tu garganta. Tus músculos se desgarran, tus huesos se dislocan, un dolor insoportable que te recorre todo el cuerpo. No hay escapatoria, solo la lenta agonía, la espera interminable de la muerte. El estiramiento de miembros era una tortura diseñada para quebrar tu espíritu, para hacerte confesar cualquier cosa, incluso si eres inocente. Y lo peor, quizás, es que no había una muerte rápida. Podías sobrevivir horas, días incluso, sumido en un dolor inimaginable. Tu cuerpo, destrozado, era un testimonio del poder brutal de esta tortura. ¿Te imaginas el miedo? ¿La desesperación? Es difícil, ¿verdad? Pero es una realidad que forma parte de nuestra historia oscura, un chirrido desgarrador. Imagina la agonía de un noble, quizás un rey traidor, sus huesos crujiendo bajo la tensión, su rostro contorsionado por el dolor. Piensa en la reina Juana I de Nápoles, acusada de asesinato, sometida a torturas antes de su ejecución. ¿Te imaginas su terror, su desesperación ante la inminente muerte? Otros, como los revolucionarios que desafiaron el orden establecido, también sufrieron este destino. La historia recuerda a muchos, cuyos nombres se perdieron en el tiempo, pero sus sufrimientos siguen resonando en la oscuridad de los siglos. Pero no solo la realeza sufrió estas atrocidades. Criminales comunes, acusados de delitos menores o mayores, también fueron víctimas de estos métodos crueles. Un ladrón, un hereje, un simple campesino acusado de un crimen que no cometió. Todos podían ser sometidos a este suplicio. Recuerda que la justicia en aquella época era a menudo arbitraria, basada en rumores o en la voluntad del poderoso. Para muchos, la ejecución era solo el punto final de un largo proceso de sufrimiento. Ahora, piensa en la indignación de los revolucionarios, aquellos que lucharon por la libertad y la justicia, pero que fueron capturados y sometidos a estas torturas antes de morir. Su valentía, su lucha por un mundo mejor, terminó en un sufrimiento inhumano. Sus historias, aunque a menudo silenciadas, son un testimonio de la crueldad de la época y la resistencia del espíritu humano. ¿Quieres saber más sobre las historias de aquellos que desafiaron el poder y pagaron el precio máximo? Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo capítulo. Así que ahí lo tienes, la crueldad humana en su máxima expresión. Pero piensa por un momento, ¿cómo evolucionaron estos métodos? Verás, al principio la ejecución era un asunto público, un espectáculo para atemorizar y controlar. La gente se reunía para presenciar la muerte, una macabra forma de justicia. Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. La sociedad empezó a cuestionar la brutalidad innecesaria, aunque lentamente. La ejecución pública empezó a perder su atractivo. La creciente preocupación por la dignidad humana, aunque incipiente, llevó a la búsqueda de métodos más discretos. La guillotina, por ejemplo, aunque terrible, representaba un intento, fallido en muchos sentidos, de hacer la muerte más rápida y menos tortuosa. Ya no era un evento para la multitud, sino un acto más privado. Se buscaba una mayor eficiencia, menos sufrimiento, o al menos eso se decía. Este cambio refleja una transformación en la sociedad misma. La Ilustración y la creciente importancia de los derechos humanos, aunque aún muy lejos de ser universales, influyeron en la manera en que se percibía la pena capital. La brutalidad pública fue perdiendo su legitimidad, dando paso a un enfoque, aunque aún cruel, más humanitario. Recuerda, la evolución no siempre es lineal, pero el cambio en la forma de ejecutar refleja un cambio en la forma en que la sociedad pensaba sobre la justicia y la vida humana. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué te pareció la historia? Déjame tu opinión en los comentarios.